Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde elijan acompañarnos el día de hoy para la reflexión del Evangelio. Para hoy, viernes 2 de junio, quiero cambiar un poquito la estructura en donde quiero leer parte del texto y hacer un poquito de meditación o reflexión a partir de allí. La lectura para hoy está basada en el libro de Eclesiástico o Eclesiastés 44, 1 del 9 al 13 y dice lo siguiente. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos, sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. A partir de este texto, quisiera que pensáramos un poquito en realmente la fidelidad de las personas que son creyentes y cómo esa creencia en lo que representa y lo que es Dios se va como heredando a través de su familia y de las personas cercanas. Acá la invitación es a pensar realmente cuando entendemos que hemos sido como esa heredad de bien, en el sentido en que el Evangelio es tanta la verdad, forma tanto parte de los principios que se van heredando así sucesivamente y pueda que las personas ya no se encuentren físicamente, pero han dejado un legado no solamente en lo material, sino un legado realmente de lo que representa Dios y cómo la palabra de Dios se va como no transmutando, sino se va traspasando o se va heredando en cada uno de los integrantes. Esto me hace pensar lo siguiente. En estos días yo he meditado muy fuertemente frente a que a veces siento que estoy en tiempos en que todo lo que es bueno, todo lo que es los principios incluso bíblicos, que sé que están en mi corazón y sé que son incluso moralmente favorables, es como si mis lentes estuvieran totalmente empañados y miro, porque antes decía que era un tema generacional y yo no creo que sea así, sino que ahora cada vez que pasa alguna situación que incluso hasta moralmente es inadecuada y yo trato de decir algo, con las miradas de la gente es como si la que estuviera fuera de lugar soy yo. Y yo me siento como que todo lo que es la buena herencia de la palabra de Dios se está desdibujando en estos tiempos. Entonces yo diría, realmente recobremos fuerzas en esos personajes históricos que aparecen en la palabra y aprendamos de ellas y nos inspiramos en ellos. Y yo diría que son tiempos incluso para seguir meditando más con fuerza y orando y clamando a Dios para que no nos desviemos y no nos perturbemos, porque no sé si usted también lo siente, pero yo a veces siento como que todo lo que siento que es adecuado es como si fuera criticado, juzgado y como que no trasciende. Entonces acá hay algo bien importante y es que Dios sigue siendo Dios en su palabra y hagamos elogios no a esas cosas banales que están pasando en la actualidad, sino hagamos elogio a incluso esos personajes bíblicos que trascendieron como en el tiempo y gracias al comportamiento que tuvieron en su momento, hay una herencia y una herencia que llega a que se cumpla obviamente lo que Dios tenía en la vida de Cristo y el poder de salvación para la humanidad. Ahora, escuchemos un poquito lo que dice el Salmo para el día de hoy. El Salmo 149, 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 9b, que es como una reflexión en pocas palabras de entender que el Señor ama a su pueblo y lo seguirá haciendo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Entender esto en estos tiempos implica como
un llamado a que absolutamente todo mi talento, todos mis dones, todo lo que soy, gracias a Él, eh, nos permita, digamos, tener ese júbilo gozoso de la obra que Él hace con nosotros y que a pesar de los tiempos que estemos viviendo, eh, siempre hay motivos de alabanza perfecta para Dios. Yo, la verdad, me imagino que al igual que posiblemente muchas de las personas que escuchen acá, siento que hay tiempos de mucha sequía en todo sentido. En el sentido laboral, que incluso hay unas ofertas, por ejemplo, en este contexto en el donde yo me encuentro, unas ofertas laborales que no son agradables y que son incluso mal remuneradas y que siento que es como humillante porque ya en este momento me convertí como en una persona que ya sabe perfectamente cómo se envían 20.000 hojas de vida, pero que no siento que digamos como que la respuesta a las acciones que he hecho sea como ni la más justa, que no quisiera criticarlo, pero siento que no existe como descanso frente a esa necesidad. Y hoy a través de este salmo, y espero que también sea para ti si estás viviendo alguna circunstancia parecida, porque puede ser en términos laborales, en términos financieros, en términos de pareja, en términos con la relación con los hijos, en términos incluso de salud, que como quebranta nuestra alma. Y quisiera que hoy recordáramos que Dios siempre es suficiente. Y aparte de este salmo, viene a mí eh, el texto o la referencia de los versículos cuando habla de que mira que las aves, siendo aves, y yo las alimento. Mira los lirios, que son preciosos, pero yo soy el que los viste. Mira, y empieza a hacer todo un clamor de la bondad de lo que hace Dios todos los días sin dar en exageración, sino lo que es lo justo. Y después como que la invitación es, ¿no vales tú más que ellos? Entonces, para mí hoy este salmo me recuerda como esos versículos que hoy creo que me hacen sentido y espero que a ti también te hagan mucho más sentido. Y es recordar que Dios siempre provee. Yo no puedo quejarme porque tengo que vestir, tengo donde dormir, tengo con quién vivir, mi familia está bien, que posiblemente no me sienta satisfecha absolutamente de todo lo que deseo para poder cubrir otra cantidad de cosas. Sin embargo, Dios es tan fiel y tan justo que Él no desampara a sus hijos. Y sé que así como lo que estoy diciendo, posiblemente tú has sentido eso, esa provisión perfecta y permanente y constante que Dios tiene con sus hijos. Y el Evangelio del día es San Marcos 11, del 11 al 25, y dice, después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo. Y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, y los instruía diciendo, ¿no está escrito? Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe, en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendráis.
Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Bueno, yo creo que posiblemente te pasa como me pasa a mí, que ir al Evangelio es ser renovada con la palabra independientemente del tiempo, porque es atemporal. Porque hoy leer el Evangelio tiene un sentido distinto, posiblemente esta palabra que ya la había leído o que tú ya la habías escuchado a otro tiempo o momento que yo esté viviendo o que tú estés viviendo. Y acá hay algo bien lindo, y es que si nos damos cuenta, Jesús, cada cosa que hace, la hace con una intención clarísima. Clarísima, que tan es así que él pues tuvo hambre, se acerca a la higuera, hace una acción que es la misma acción que después vuelve a mostrarles a los discípulos, y ellos aprenden con su ejemplo, con sus acciones. Y acá hay algo bien interesante, y es que obviamente la rabia que siente él, y más allá que rabia, yo creo que es la indignación de cuando ve cómo están convirtiendo el templo, cuando el templo es para orar, cómo él simplemente dice: mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Y ellos, ¿cómo la han convertido? Yo diría que eso también es un llamado para entender que a veces incluso nosotros corrompemos la palabra de Dios, diciendo y clamando que si cualquier cosa que pidamos la obtendremos, pero ¿a cuento de qué? ¿A cuento de qué utilidad? Y lo otro, diciendo en todo el nombre de Jesús o todo el nombre de Dios, o usando palabras que se vuelven cliché, y como que olvidamos la grandeza y el poder de Dios realmente, y la solemnidad que tenemos ante Él. Entonces, acá hay algo hermoso, y es la conciencia de la oración, pero la conciencia de la oración frente a la palabra misma. Tener la palabra con claridad y entender, así como estamos viendo desde Eclesiastés, que existe ese elogio de los hombres, reconocidos también incluso en la misma palabra, que son reconocidos y que esa herencia trasciende en el tiempo, así como en el Salmo, que el Señor sigue amándonos eternamente, y eso hace que nosotros tengamos un comportamiento de alabanza, de oración y de cánticos y de danzas, y que festejemos toda la gloria de Él en nuestras vidas. Y un evangelio en Marcos que nos recuerda la importancia de perdonar, pero aparte de todo de saber orar, diría yo, como de clamar con la fe. Pero acá yo te quiero hacer una pregunta: ¿cómo es esa oración que haces o que hacemos? ¿Somos conscientes de lo que tenemos que perdonar? Y adicional, ¿estamos seguros que Dios nos va a dar lo que estamos clamando, o para qué estamos clamando por lo que estamos clamando? Bueno, esas serían como las reflexiones, y quiero cerrar orando precisamente frente a ello. Amado Señor, te quiero dar gracias por el privilegio que me das para poder interceder en oración ante ti. Te quiero pedir en el nombre de tu amado Hijo Jesús que nos permitas ver en dónde tenemos que pedir perdón, que seamos conscientes de las cosas que ni siquiera somos perceptibles, y que nos limpies, Señor, que nos limpies y que nos permitas descansar en ti, y así como nos has permitido conocer a Cristo a través del Evangelio, que podamos acudir a Él para que interceda ante ti como Padre, y que podamos pedirte que nos perdones y nos enseñes a perdonar, pero sobre todo también a elogiar esos grandes hombres de la palabra, de la Biblia, que nos inspiran y nos recuerdan que obviamente la heredad trasciende acorde a las buenas obras y al Evangelio. Señor, gracias, porque quiero pedirte que para todas las personas que nos escuchan hoy, seamos esa luz que trasciende, que estamos dispuestos a tu servicio, esos talentos y dones que nos has dado, que sean motivo de bendición, y que estemos tan llenos de gratitud profunda de todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, que sea inspiración para otros, y que nos recuerdes que nuestro ego es neutralizado, porque en últimas no somos nada sin ti, y que nuestras oraciones y nuestro clamor respondan realmente al propósito por los cuales nos has creado. Yo te doy gracias por toda la provisión absoluta que nos das y que me das. Gracias por mi familia y por la familia de todas las personas que nos están escuchando, por la salud que nos das, por el sustento que nos das, por ese amor, por tu palabra, y porque hoy, una vez más,
queremos crecer en fe para saber pedir como conviene. Y así como tú eres el canal de provisión perfecto, sé también, y gracias por recordarme, que hasta las personas que colocas en la tierra y en nuestro camino son canales de bendición para nosotros y que tú estás detrás de todo ello. Los bendecimos, los recordamos, los traemos a tu altar para que los guardes y los cuides y que también el Evangelio sea revelado para ellos. Hoy te doy gracias por todo lo que mi corazón desea y anhela y que yo aún no veo, y por todas las personas que están escuchando y escucharán esta información en este canal, no solo la del día de hoy, para que toque sus corazones y su espíritu se convierta ante ti. Y no solamente se convierta ante ti, sino que realmente haya una transformación y un deseo profundo de conocerte, de agradarte en todo tiempo, y que seamos realmente conscientes de que la fe no es por la fe, sino que tú incluso das ese don de la fe. Gracias, Padre, por el privilegio de recordarnos tu palabra. Y bueno, espero que todo se cumpla en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Almas radiantes, relucientes y sonrientes, gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos pronto y espero que sigan siendo esa luz, ese consuelo y dejando esa marca y esa huella indeleble que no es ni siquiera de nosotros. Y que recordemos que a pesar de que todo esté como muy oscuro y muy nublado, el consuelo siempre viene de Él. Un lindo día para todos.